vídeo vamos a ver las sílabas en español. Todas son monosílabas. Si tú vas al mar, pon los pies al sol. Todas son bisílabas. Cuando ella iba hacia esa playa, compró unas chanclas. Todas son trisílabas. Nosotros traemos 14 toallas. ¿Cómo se escribe en español? En español, al igual que en otras muchas lenguas europeas, escribimos de izquierda a derecha. Cada sonido que emitimos al hablar se representa con letras. Las letras se combinan formando sílabas y las sílabas se unen para crear palabras. Como acabo de decir, al escribir avanzamos de izquierda a derecha. Cuando llegamos al final de la línea, junto al margen derecho de la página, continuamos escribiendo en la línea siguiente, junto al margen izquierdo de la página. Si llegamos al final de una línea o renglón en mitad de una palabra, habrá que separarla con un guión y terminar de escribirla en el renglón siguiente. Pero ojo, el guión no debe separar dos vocales ni tampoco las letras que componen una sílaba. ¿Qué son las sílabas? Las sílabas son las partes en las que se puede dividir una palabra. Son sonidos que se pueden emitir en un solo golpe de voz. Por ejemplo, por, 3, 10, 1000. 10 por 3 por 1000 son 30.000. Vamos a imaginar que las palabras son viviendas que pueden tener una o varias plantas. Cada planta, cada piso sería una sílaba. Pan. Pan. Tiene una sílaba. Uvas. Uvas. Tiene dos sílabas. Manzana. Manzana. Tiene tres sílabas. Alcachofa. Alcachofa. Tiene cuatro sílabas. Un pan, dos uvas, tres manzanas y cuatro alcachofas. ¡Ea! La lista de la compra. Me voy a la tienda. Como en cada sílaba debe haber una vocal como mínimo, podemos imaginarnos las vocales como los adultos que viven, que residen en cada casa. Las consonantes serían los niños. Siempre tiene que haber un adulto como mínimo cuidando de los pequeños. Sin embargo, un adulto sí puede vivir solo. Veamos, por ejemplo, la palabra edificio. Edificio. En este bloque de pisos vemos que en el ático vive un adulto solo, la sílaba E. En todos los demás pisos hay un niño. En la planta baja viven dos adultos y un niño. Palabras de una sílaba o monosílabos. Si seguimos con esta comparación, las palabras que solo tienen una sílaba serían casas o chalets de una sola planta. Por ejemplo, pez, gris, mar,
En el mar vi un pez gris. Puede haber casas donde viva una persona adulta en solitario, es decir, palabras formadas por una única vocal sin consonantes, como las palabras a y o. Este verano o voy a la playa o voy a la montaña. A la ciudad no. Pero la mayoría de las palabras de una sola sílaba tienen una o varias consonantes, como por ejemplo ex, sol y flor. Esa flor necesita luz del sol. Ya, es de mi ex. Palabras de varias sílabas. Si los monosílabos son casas de una sola planta, las palabras que tienen dos o más sílabas serían edificios de dos o más plantas, como un bloque de pisos. Barco. Barco. Tiene dos sílabas. Tatuaje. Tatuaje. Tiene tres sílabas. Extranjero. Extranjero. Tiene cuatro sílabas. La canción Tatuaje de Concha Piquer comienza así. Él vino en un barco de nombre extranjero. Siguiendo con esta comparación arquitectónica, las palabras con muchas sílabas serían rascacielos. Antepenúltimo. Antepenúltimo. Otorrinolaringólogo. Otorrinolaringólogo. Las sílabas challenge. Hoy, para practicar, te propongo un verdadero reto. ¿Serás capaz de superarlo? Primera parte del reto. Repite conmigo la siguiente frase. Mi otorrinolaringólogo tiene la consulta en el antepenúltimo piso. ¡Woo! Mi otorrinolaringólogo tiene la consulta en el antepenúltimo piso. Mi otorrinolaringólogo tiene la consulta en el antepenúltimo piso. Mi otorrinolaringólogo tiene la consulta en el antepenúltimo piso. Un truco. Al hablar, a menudo decimos simplemente otorrino, que es mucho más corto que otorrinolaringólogo. Segunda parte del reto. A ver si sabes decir cuántas sílabas tiene cada palabra de esta frase. Escribe tu respuesta en los comentarios. En el próximo vídeo daremos la solución. También explicaremos cómo saber qué vocales y consonantes pertenecen a cada sílaba. Si no quieres perdértelo, suscríbete y activa la campanita. Muchísimas gracias por ver este vídeo. Te espero en el próximo. Adiós.